María Jesús Alvarado, psicóloga clínica y licenciada en Filosofía y Letras. Hija de maestros, aunque nacida en Canarias, se crió en el Sáhara Occidental, en donde recogió el paisaje y la cultura popular para impregnarlas en sus obras. Tras 20 años de ejercicio profesional, en la actualidad se dedica a la actividad artística en las facetas de escritora, cineasta y dirección teatral. Hoy nos habla de su primera creación, Suerte Mulana, y de su último trabajo, Cuentos antiguos de Gran Canaria recogidos por los niños. Muy buenas. Una vez más, en Entre Libros en el Juego, nos encontramos en el Hotel Miramar con María Jesús Alvarado, que viene a contarnos un poquito la historia de su último libro y, bueno, sus andanzas literarias. Hola, ¿qué tal? Bueno, escritora, editora, directora, guionista. Se puede decir que eres un rabo de lagartija, una persona inquieta con necesidades de conocer y de dar a conocer. Pues sí, la verdad que a veces no sé si eso es algo bueno o es un contratiempo, porque a veces me distrae, un proyecto me distrae el otro, ¿no? Y me meto en varias cosas a un tiempo, pero a la vez es la única forma que tengo, o sea, siempre estoy con la mente en varias cosas simultáneamente. Y eso hace que a veces pues salgan también varios proyectos a la vez y la gente me dice, ¿cómo puedes hacer tanto junto? Y bueno, no es que lo haga junto, luego salen a la vez, pero en realidad lo voy haciendo de manera paralela, aunque me tome bastante tiempo hacerlo a lo mejor. Claro, supongo que a veces pues de un proyecto pues sale otro, claro, y claro. Pues vas conociendo gente y se van sí, y una cosa te lleva a la otra, siempre exacto. Conoces gente interesante, surgen ideas nuevas que te parecen atractivas y bueno, siempre me planteo, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a intentarlo? Claro que sí, te animo a que sigas en ello. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros y también te tengo que agradecer pues tu apoyo a la Asociación Castillo del Águila, que bueno, desde las redes sociales pues siempre nos has apoyado mucho, gracias, aunque sea desde la distancia, ¿no? Desde Gran Canaria. Y tengo pues un pequeño agradecimiento y regalo para ti, que es este libro que hemos editado con los relatos del primer concurso que hicimos de relatos cortos de Playa Blanca. Ah, estupendo. Pues muchas gracias. La verdad que todas las iniciativas desde el punto de vista literario o creativo en general que se hagan, yo creo que siempre son buenas. Hay gente estupenda que a veces está escondida y que estas cosas, este tipo de trabajos, pues dan la oportunidad de conocerlos y de que se animen a seguir haciendo. Pues la verdad es que sí, nosotros nos hemos sorprendido de la cantidad de talento que hay. Esta vez, pues bueno, ha sido solo en Lanzarote el concurso, pero bueno, muy bien. Ha sido increíble porque incluso gente que ha participado en el primero, pues luego en el segundo y en el tercero, pues ha llegado incluso a ser ganadores, ¿no? Claro. Y la verdad es que, bueno, estamos muy contentos con este proyecto y nos ha, nos ha animado a hacer otro, como dices tú, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Claro. Y ahora estamos muy ilusionados el proyecto de hacer, como ya es el tercero de relatos cortos, pues hacer uno de relatos de poesía, en el cual pues ya te iré comentando y ya hablaremos de más detalles. Sí. Bueno, hoy has participado en la Feria del Libro de Arrecife para presentar tu último libro que tenemos aquí, Cuentos antiguos de Gran Canaria recogidos por los niños, que escribes con la coeditas Ana Cristina Herreros. Sí. Bueno, en realidad... sí es cierto que es mi último libro, pero no es tan de mi autoría, digamos, como el resto, ¿no? En realidad el trabajo nuestro ha sido de recopilación de cuentos, lo que pasa que luego nosotras los hemos, aparte de hacer toda esa recopilación, pues los hemos trabajado, los hemos seleccionado y hemos hecho el trabajo de edición, ¿no? Y ha sido un trabajo a lo largo de todo el año pasado, por todos los municipios de la isla de Gran Canaria, recogiendo los cuentos que los niños a su vez previamente habían recogido de sus mayores, de sus abuelos, bisabuelos y de los viejitos de su entorno, para recuperar un poco toda esa tradición oral que cuando estos mayores desaparezcan casi seguro que iban a desaparecer con ellos, y es una buena manera de conservarlos y de que los niños ahora sigan contándolos, digamos, y continuándolos, ¿no? Y esa era un poco la intención.
¿Y qué tal ha ido la presentación en Arrecife? Muy bien, lo que pasa es que, claro, había poca gente en la feria. Ya me han dicho que en general ha habido poca gente los otros días. Sí, yo he ido 2 días y la verdad que ha sido... Pero supongo que también hoy, sábado por la mañana, y además era primera hora, pues claro, no madruga mucha gente por escuchar nada sobre un libro. Para otra cosa a lo mejor sí, pero para los libros... Para el deporte hay un montón de gente... que hace cola de madrugada. De hecho, bueno... Pero ha estado bien. Las carpas, has visto que son 4 las que hay, y para una prueba deportiva que hay esta noche ya hay 20 carpas ya instaladas. Pero en fin, que jugamos un estúpido velo. Sí. Te quería preguntar, ¿por qué habéis elegido a los niños, ¿no?, para hacer las recopilaciones, no directamente a los abuelos? Pues porque había esa doble intención de, por una parte, recuperar los cuentos, pero también era muy importante para nosotras recuperar la cadena de comunicación entre mayores y pequeños, que nos parece que está cortada. Ya los abuelos no cuentan cuentos en las familias, muchas veces porque además no viven con sus nietos como antaño, y a veces los mismos niños no saben muchas cosas de sus mayores, de lo que los viejos les pueden aportar. Entonces era también una forma de que en familia se restableciera esa cadena, ese contacto de mayores con abuelos, padres e hijos, ¿no? Y la verdad que ha sido muy rico en ese sentido. De hecho, no solo hemos recogido los cuentos, sino también muchas historias que desde su propia historia personal los abuelos contaban, y seleccionamos después pues historias de la pobreza, historias de la migración, que muchos contaban que habían ido a Venezuela, Cuba, y las anécdotas de esa época, historias del mar, de la pesca, mucho abuelo pescador. Hay también historias curiosas y cuentos de abuelos que proceden de otras latitudes, porque ahora con el fenómeno de la inmigración, pues también, claro, hay abuelos africanos, senegaleses, marroquíes, de Europa del Este o sudamericanos. Entonces es una forma también de traer esas culturas aquí, y de que los nietos, digamos, se unan con su raíz familiar, ¿no? Vengan de donde vengan, tanto los canarios como los de origen Claro, al fin y al exterior. cabo es una riqueza que nos ayuda, ¿no?, a que vayamos todos un poquito de la mano. Bueno, espero que ahora, a partir de hoy, ya lo podemos encontrar en Arrecife o en Lanzarote, porque bueno, hasta hoy me ha sido imposible encontrar el libro. Es que está muy fresquito y no había llegado aquí la distribución, entonces los he traído yo hoy para la feria y ya se quedan aquí. Los voy a dejar ahí en la librería del Puente. Creo que ayer también habéis hecho la presentación en Gran Canaria, ¿no?, en la Biblioteca Insular. Sí. En realidad el libro salió en diciembre pasado, casi vísperas de Navidad, entonces presentó rápido para que en Navidad saliera, y la verdad que se vendió mucho como regalo de Navidad, mucha gente le gustó, y luego hemos ido haciendo presentaciones a lo largo de estos meses hasta ahora. Se ha agotado la primera edición, muy bien, rápido, y ya estamos con la segunda, o sea que ¿ya habéis impreso la segunda o todavía? Sí, ya está. Muy bien. Bueno, nadie que haya permanecido en el Sáhara un tiempo sigue siendo la misma persona que cuando se fue allí. ¿Te suenan estas palabras? Bueno, sí. Yo tengo una relación muy estrecha con el Sáhara, porque mis padres, que eran maestros, se fueron muy jóvenes para allá, recién casados casi, conmigo muy pequeñita, y hasta los 15 años permanecí allí. Entonces, claro, todos mis recuerdos de infancia y casi adolescencia, preadolescencia, los pasé en el Sáhara, y es algo que me ha dejado muy marcada en mi vida personal y literaria también. Estas palabras pues están dentro de tu libro, primer libro editado, que es Suerte Mulana, que es el que he podido leer para poder preparar esta entrevista, porque es el único que he podido conseguir en las librerías. Ha sido empezar a leerlo y me encuentro con un abuelo y su nieta yendo a pescar. O sea, ha sido algo como revelador, porque eso ha pasado en mi familia todavía hace 4 días, ¿no? Mi padre estaba aquí de vacaciones y se iba a pescar con mi hija. O sea que me ha llenado un montón. No sé, cuéntanos un poquito, aunque sea tu primer libro y ya esté tan lejos. Es el primero que publiqué. Pero bueno, quizá porque era el primero que iba a publicar, aunque yo tenía otras cosas escritas y he escrito casi desde siempre, pero era una labor más bien privada, ¿no? Y
llegó un momento en que decidí empezar a publicar y me decidí que lo primero iba a ser esto, un poco dedicado al Sáhara y a la rememoranza de aquella época de infancia, ¿no? Y de aquel lugar, más que por plasmar mis recuerdos personales, que no eran tan interesantes, digamos, para nadie, sí que porque me parecía importante reflejar una época de convivencia estrecha entre dos pueblos, entre dos culturas, y lo que significó para muchos de nosotros ese desarraigo luego, ¿no? El tener que salir de allí, ¿no? Es lo que motivó, digamos, el libro Suerte Mulana. La verdad que ha sido como si, leyendo el libro, me he sentido muy identificado, ¿no? Además, ya lo dices en tu introducción, que quieres despertar por los sentimientos de la infancia, de la juventud, de la gente que lo lee. Todos tenemos una infancia, no nos escapamos de ella, y es la época de la vida que más nos marca a lo largo de nuestra peripecia vital. Siempre nuestros años de infancia están ahí, ¿no? El entorno en que hemos crecido nos marca mucho. Y pienso que, bueno, aunque en este caso concreto las historias transcurren en ese sitio tan específico, todo el mundo tiene su propio desierto, su propio espacio personal, ¿no? Claro. Bueno, decir que encima en Violeta el personaje pues sí. tiene la edad de mi hija, ¿no? 10 años ahora mismo. Y además mi hija tiene una amiga que se llama también Aisa. Ah, qué casualidad. Que ahí eran todo emociones cuando estaba leyendo el libro. Bueno, ha sido, vamos, totalmente. Los libros tienen eso. Yo creo que cada lector después hace su propio libro con la lectura, ¿no? Y yo me he llevado muchas sorpresas con este y con los libros posteriores de cómo cada libro llega de una manera tan diferente a los lectores y los caminos que va cogiendo luego cada uno, ¿no? Cómo los reinterpretan y cómo los siente cada uno. Es claro. Muy interesante luego para un autor recibir esa información feedback, también, ¿no? de los lectores. Sí. Bueno, felicitarte también por tu documental La Puerta del Sáhara, del que eres directora y guionista. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue muy buena. Yo hace tiempo que tenía interés por el cine y no había pensado en un primer momento hacer ese documental hasta que en un viaje de vuelta al Sáhara, precisamente, a mi pueblo, que tenía muchas ganas de volver, y en ese primer viaje de vuelta, 30 años después, vi que el fuerte que había en Villa Cisneros, fue la primera construcción española que se hizo en el Sáhara, lo iban a derruir. Y entonces, a partir de esa visita, se me ocurrió la idea de hacer un documental que moviera un poco el interés y el conocimiento de ese edificio para evitar que lo tiraran, a la vez que iniciaba una campaña en Internet de defensa como parte del patrimonio histórico de esa zona. Y la verdad que empezó a ir muy bien y de hecho incluso se empezó a mover el tema de declararlo patrimonio protegido por la UNESCO, porque era un edificio muy representativo en la historia de África. Pero cuando ya me faltaban 15 días para ir a rodar, me llamaron de allá que estaban entrando las palas y que lo estaban derruyendo. Y lo tiraron. Entonces, claro, en un primer momento fue una frustración tremenda, un disgusto, pero luego decidí que, bueno, con más razón, Marruecos quiere hacer desaparecer todo lo que sea herencia cultural española. Y entonces, precisamente, si yo lo que quería era que ese fuerte se protegiera, al menos ahora podía conseguir que no se olvidara que existió y lo que significó. Entonces rehice el guión y salió este otro. Y bueno, muy bien. Utilicé, ya el fuerte no estaba en pie, entonces utilicé imágenes de archivo de antiguas películas de Super 8 viejas de mi padre y testimonios de gente de aquí, gente de saharaui. Fui a los campamentos de refugiados a grabar. Y así más o menos se compuso y la verdad que luego fue un trabajo muy satisfactorio, me quedé muy contenta, recibió luego algunos premios y ha sido bastante positivo. Y eso me animó a seguir luego haciendo otras cosas. Luego he hecho otros documentales posteriormente y de otros temas. Y muy bien, me encanta el tema, el cine en general y el trabajo documental me parece que es interesantísimo. Se puede hacer un documental de todo, desde una historia personal de un viejito en su casa a un acontecimiento, a algo que esté ocurriendo en un pueblo. No sé, me parece que hay unas maneras de abordarlo que te permite el cine muy interesantes.
Sí, además hoy en día pues es mucho más fácil, ¿no? Claro. Tenemos las herramientas Puedes grabar a mucho nuestra más mano, fácilmente. un móvil, una cámara pequeña, Sí. cualquier cosa, pues es mucho más fácil hacerlo. Es de una gran belleza visual y a la vez duro porque todo lo que está pasando en el pueblo saharaui. Sí. La verdad que es muchas veces nos asombramos de cosas que pasan a miles de kilómetros de nuestra tierra. Por ejemplo, el muro que separa pues, Jerusalén, ¿no? de Palestina, y sin embargo, a escasos 100 kilómetros de nuestras islas hay un muro que ha construido el pueblo de Marruecos, ¿no? Sí, es un muro del que nadie habla, que mucha gente no conoce y que es el más grande que hay en este momento. Una construcción enorme, no solo en cuanto a lo que es el muro, sino además reforzado por un espacio amplio de minas antipersonas por si alguien se acerca al muro, ¿no? Con lo cual es terrible por la cantidad de daño que hace a animales y a personas de toda esa área. Y lo que supone la división de un territorio totalmente de arriba abajo, separando a familiares y gente de un lado y otro del muro. Yo tengo que reconocer que, bueno, yo sabía algo del pueblo saharaui, pero desconocía de la existencia de muro hasta que vi tu documental, ¿no? Claro, suele ocurrir. Mucha gente no lo sabe. No, hay cosas que están ahí y sin embargo se nos tapan, ¿no? No le dan ni la visibilidad ni la importancia. Los medios de comunicación apenas hacen visible ese tema. Más importancia a cosas que pasan a miles de kilómetros que no nos afectan tanto ni a nuestra sociedad ni a gente que nos rodean, ¿no? En Flores a Mahoma hablas de la convivencia, de armonía de las religiones. ¿No crees que hemos retrocedido siglos en este tema? Sí. Sí, la verdad que el tema religioso parece que siempre hubiera un sube y baja, ¿no? Vamos consiguiendo logros de permisividad, de tolerancia y después hay de pronto otra vez un retroceso. Y sí, realmente ahora yo creo que hay un retroceso importante. Aún así, el Sáhara, concretamente, el tema religioso siempre ha sido no ha habido ningún tipo de fanatismo nunca. Aún hoy sigue siendo un pueblo muy respetuoso con todas las creencias y ellos mismos, aún siendo creyentes, musulmanes, son un pueblo que no hace ostentación de la religión, digamos. Es algo como muy personal, muy privado y no forma parte tan visible como en otras enclaves musulmanes, ¿no? Pero sí es cierto que en general el tema religioso yo creo que está ahora mucho más candente y es más peligroso en cuanto a la división que produce. Sí, no, es un tema muy peliagudo y muy preocupante. Bueno, comentarte que yo he tenido un novio de la muerte en mi casa. Mi abuelo era legionario. Y la verdad es que me he quedado con pena de haberle hecho un millón de preguntas, ¿no? De su época en la Legión. ¿Que estaba en el Sáhara entonces? Él, en aquella época. Creo que estuvo una época en el Sáhara y en Ceuta. En Ceuta, claro. Pero bueno, también yo me vine aquí hace ya casi 20 años y bueno, no he podido... Cuando ya me interesaban, pues a lo mejor estos temas, pues ya me he estado más distante de él, ¿no? Claro. Bueno, y también, pues, igual que a Violeta, pues mi madre se emociona cada vez que ve el Cristo de la Buena Muerte, que sale por televisión. Sí, ahora lo he estado viendo hace poco, pusieron también en Facebook varios vídeos y tal, y recordando un poco. Claro, yo tenía una mezcla como entre miedo y admiración, ¿no? Era una sensación un poco rara, porque además en mi casa pues, no era familia militar, entonces eso era un poco extraño siempre. Pero imponía, a una niña imponía, además nos daba un poco de miedo siempre los legionarios, ¿no? Pero bueno, reconozco que tiene esa parte, digamos, de emoción y de... Además va acompañado de los tambores, de la música, todo eso pues también sobrecoge. La cabra. Sí. Tenía un cierto misterio para mí. Bueno, como te comentaba, pues eso, a la vez que estaba leyendo la historia de Violeta, pues me recordaba pues mi propia niñez en el pueblo de mi abuelo, pues un pueblo con no tantas
facilidades como las ciudades, que había que ir afuera cuando tenía que ir uno a ir al baño y estas cosas, ¿no? Un poco, pues... Pero que a la vez esas cosas son las que yo creo que nos han enriquecido, ¿no? Claro, claro. En un primer momento a lo mejor las vives como una dificultad, pero yo creo que a la larga se recuerdan con cariño y que enseñan pues que la vida tiene de todo, de cosas cómodas, menos cómodas y diferentes, sobre todo, ¿no? Sí, y todo te enriquece, todo te enriquece. Y creo que son esas las que más nos quedan luego Sí, al final, ¿no? claro. Se agradecen, bueno, las comodidades se agradecen, pero luego al final es como algo usual. Sí. En uno de tus últimos libros, Sorimba, nos trasladas a la Isla del Hierro, tierra de tumbado y lugar de vacaciones. ¿En él encontraremos una María Jesús más madura? Bueno, los dos han sido escritos desde la madurez, ¿no? Tanto uno como otro. Lo que pasa que sí, en uno hablo a lo mejor más, hablo de una etapa de infancia y en el otro hablo de otra etapa un poco posterior. Pero en el caso de Sorimba yo lo que quería era mostrar un poco de manera lo más fácil posible lo que era la vida en Canarias y en gran parte del mundo, en España concretamente. Pero en este caso muy concreto está localizado en la Isla del Hierro, de lo que era en Canarias la vida hace 150 años, ¿no? Cómo ha cambiado, qué ventajas había a pesar de esas dificultades que hablábamos, pero cómo a pesar de la dureza de una vida que depende tanto del medio, de la tierra y de la climatología, etcétera, y con tanto trabajo, a pesar de eso, cómo había una serie de valores importantes que hacían que valiera la pena vivir, ¿no? Y cómo mucho de eso se está perdiendo o se ha perdido. Entonces, en la novela hay un personaje, el personaje principal es un chico peninsular que va a parar al Hierro en un retroceso un poco casual, no voy a contar cómo fue, pero el caso es que él se ve en la Isla del Hierro durante un año viviendo el Hierro de hace 100 años o 100 y pico de años. Y entonces este viaje le cambia también, es también un viaje interior, de manera que cuando regresa todo su sistema de valores, digamos, ha cambiado y las prioridades también son otras. Porque creo que en realidad hace falta que tengamos un poco la vista en el pasado, en las cosas que hemos perdido y en qué es lo que nos vale la pena conservar, ¿no? Yeah. En realidad, en todo lo que he escrito, yo me he dado cuenta a posteriori, hay una preocupación quizás por la memoria, por el pasado, porque no se pierdan determinadas cosas. E incluso desde ese punto de vista, el libro este de los cuentos también está un poco en esa línea, ¿no? De recuperar algo del pasado. En Sorimba también, en Suerte Mulana, pues también el Sáhara perdido y la necesidad de que sepamos ser tolerantes y convivir entre culturas. Y luego de los otros libros que tengo, casi todos son de poesía, y hay un poco de todo, pero sí que quiero siempre dejar constancia en ella de la realidad y de lo que nos rodea, ¿no? Creo que hay que estar atento a lo que nos rodea, claro, para aprender de ello y ser cada vez un poco mejores, aprender de los errores, ¿no? De eso se trata, ¿no? Claro, de que sí, esto vaya un poco sí. mejor y no a peor. No se trata de lamentarse, sino de aprender, ¿no? Exacto. Has formado, junto con otras 4 mujeres, el colectivo Punto de Vista, donde cada una aporta una disciplina: literatura, pintura, cerámica, escultura y fotografía. ¿Seguís con este proyecto? Ahora está parado hace un tiempo, pero en principio está ahí, ¿no? Cada una tenemos nuestra propia carrera artística y cuando surge la posibilidad de alguna idea común que nos parece que podemos compartir y hacer algo conjunto, pues nos unimos, ¿no? Y hubo una época que estábamos bastante más activas y la verdad que fue una experiencia muy interesante porque no se trataba de que cada una pusiera su parte creativa, sino que la obra resultante era la aportación de las 5. Ajá. Y entonces se evitaba el protagonismo de ninguna de las 5 o a lo mejor había algo que yo podía escribir desde la literatura, pero todo lo que se escribía venía de las aportaciones también de ellas 4, con lo cual no era solo mío, ¿no? Y, al igual que si algo se pintaba o se reflejaba en una escultura, siempre era el producto de las aportaciones del grupo. Y eso es otra forma de trabajar que también a veces hace mucho más rica una obra. Claro, evidentemente, desde 5 puntos de vista, pues siempre se enriquece más, ¿no?
Eres también la directora de Editorial Puente Palo, que publica poesía, prosa y ensayo desde hace más de 20 años. ¿Cómo ha sido la evolución de la literatura canaria? La literatura canaria es muy activa, hay mucha gente que escribe, no solo poesía, también narrativa. Y creo que esta, por tradición, es una tierra muy literaria. Las islas en general, que pienso que no solo las Canarias, la isla siempre, no sé si la sensación de estar un poco aislados, el mar que nos rodea y en nuestro caso concreto, pues nuestras propias peculiaridades. Creo que hace que la gente tenga una sensibilidad especial, ¿no?, hacia cualquier tipo de arte. Entonces, en la literatura pues siempre ha sido unas islas muy prolíficas. Luego, desde el punto de vista editorial, claro, ya la cosa es diferente, porque hay otros elementos que entran en juego a la hora de editar, y nosotros siempre hemos sido una editorial muy poco, no somos nada comercial, es algo casi bueno, por hobby totalmente. ¿No? Y bueno, pues el interés ha sido publicar a gente que, siendo de calidad como escritores, no tenían posibilidad a lo mejor de publicar porque no eran conocidos, o bien escritores de zonas que también les era difícil publicar de otras zonas. Entonces hemos publicado autores africanos en varios casos, saharauis también, cameruneses, marroquíes, de Guinea Ecuatorial y de Latinoamérica también en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, hacer un poco de puente ahí entre los tres continentes también para leernos de aquí y de allá. Has formado parte también del concursos literarios de Casa África, siempre ligada con el continente africano. Me llaman para cosas de África, no sé por qué. Y bueno, sí, en los últimos años me han llamado Casa África. Suelo colaborar a veces con cosas que ellos llevan a cabo, pues siempre buscan a alguien interesado por África y me suelen llamar. Muy bien. Y bueno, yo encantada. Pues nada, seguiría toda la tarde charlando contigo, pero bueno, creo que tienes que coger un avión para Gran Canaria. Gracias por llamarme, un gusto que se interesen, es una manera de llegar más a los lectores de Lanzarote. Y bueno, a ver si vengo más por aquí. Ya te decía antes que me gustaría, siempre tengo en mente venir, traer libros a las librerías, hacer alguna presentación o presentar alguna película. Y bueno, a ver si me organizo y saco tiempo y vengo. Tengo muchas ganas de venir. Pues nada, genial, ya sabes, nosotros encantados de poder volver a charlar otro día contigo. Ojalá, pues muy nada, bien. Muchas gracias. Gracias a ti.